La Fiscalía abrió investigación contra Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero por presuntos hechos de corrupción en contratación pública. Ellas son señaladas de liderar un entramado para favorecer a empresarios en la entrega de millonarios contratos del gobierno nacional. La revista Semana publicó conversaciones y consignaciones sobre cómo operaría esta red. La presunta red de tráfico de influencias vendría operando desde el segundo semestre de 2024. Según los chats, testimonios y consignaciones bancarias presentados por la revista Semana, la red de corrupción supuestamente liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica hacía millonarios cobros a empresarios, con la promesa de acceder a contratos en los ministerios de Interior y de Vivienda. Las tarifas estarían establecidas. La primera cita con ellas tendría un valor de 1 millón de pesos. El pago por la gestión de cada contrato rondaba los 200 millones y al adjudicarse se les debía dar el 10% del valor de cada proyecto. Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10% de cada mejoramiento de vivienda por municipio. Es la declaración recreada de uno de los empresarios que contó que era directamente Verónica Guerrero quien les daba una actualización de las gestiones, que incluso se comprometía a dar respuestas en determinados plazos, como lo demostraría este chat del 20 de marzo del 2025. Uno de los empresarios citados por la revista asegura que las hermanas Guerrero le habían prometido la entrega de una iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, también un proyecto para la construcción de un acueducto en el municipio del Cesar y un plan de mejoramiento de hogares en distintos municipios. Vero, ayúdame con los mejoramientos, porfa. Ya Hacienda está terminando para mandar a Minvivienda. Está demorado, pero arrancando. Paciencia, please. Sobre este nuevo escándalo, la ONG Transparencia por Colombia se pronunció. El caso ilustra lo que hoy se conoce como facilitadores de corrupción, es decir, personas poderosas que sirven de puente entre funcionarios y actores interesados en capturar recursos públicos. Sin estas personas, difícilmente la corrupción tendría el alcance que ha logrado en Colombia. En los mismos chats se sugiere que funcionarios del gobierno recibirían también dineros, incluso se referían al presidente de la República como el jefe de jefes. El mandatario se pronunció en su cuenta de X sobre estas revelaciones. Aseguró que el artículo demuestra que las barreras anticorrupción de su gobierno han funcionado, pero pide a las hermanas Guerrero denunciar a los empresarios. Esta reacción del presidente fue cuestionada por la ONG. Por eso es tan decepcionante la manera como reacciona el presidente Petro al escándalo. Pareciera mostrar nuevamente tolerancia con las presuntas irregularidades de personas cuestionadas cercanas a él, evitando la responsabilidad que le compete a él y a su gobierno por permitir la cercanía de estas personas facilitadoras de presunta corrupción. Los comerciantes que hablaron en la revista aseguran que Juliana y Verónica Guerrero no les cumplieron y no habrían devuelto el dinero. Aseguran que alcanzaron a entregarles más de 600 millones de pesos, pero que ellas dejaron de responder los mensajes. En las últimas horas, Juliana Guerrero negó haberse reunido con contratistas, intermediarios o supuestos empresarios para gestionar contratos. También dijo que no ha recibido comisiones o cualquier otro beneficio por aparentemente gestiones de contratos y rechazó que pretendan hacerlo utilizando su nombre. Para analizar este tema, saludo a Juan Carlos Flores, analista político e historiador. Don Juan Carlos, lo saludamos a esta hora de la mañana y arranco con la primera pregunta. ¿Usted qué percepción tiene de la gravedad de estas pruebas? Estamos hablando de chats, de audios de las hermanas Guerrero que involucran contratos públicos que adjudica el gobierno nacional, además sin ellas ser funcionarias. Juan Camilo, muy buenos días. Estas jóvenes tuvieron su meteórico ascenso por una razón que todo el país conoce: la protección especial que les brindó el presidente Gustavo Petro. Por supuesto, hay que esperar a que la justicia se pronuncie porque estamos obligados a respetar la presunción de inocencia. Pero estos chats revelan una relación del presidente Petro hacia quienes le rodeaban, que además es causa de buena parte de los desaciertos y los fracasos de su gobierno, de aquello que no pudo llevar a cabo. De un lado, el presidente Petro prácticamente nunca se reunía con la mayoría de sus ministros, fuera de los shows televisados que se presentaban como consejos de ministros, que era él regañando a los ministros, pero sin nunca plantearse, bueno, ¿y qué responsabilidad tengo yo en que ustedes no hayan llevado a la práctica sus tareas? De manera que su estilo de gobierno, bastante extraño, basado, recordemos, en la impuntualidad, en el no cumplir con las citas, descuidaba las tareas del gobierno, mientras a su alrededor pelechaban personas que gozaban de su amistad y que utilizaban esa amistad para obtener acceso exprés
a las más distintas instancias del gobierno. Queda al final del gobierno del presidente Petro una sensación muy amarga, seguramente para muchos de quienes pusieron sus esperanzas en él, Juan Camilo, que al mismo tiempo que se había echado muy fuertes discursos contra la corrupción como senador y representante a la Cámara, como presidente miró para el techo en los escándalos de corrupción que afectaban a su propio gobierno. Como Pilatos ante la corrupción, Petro todo el tiempo se lavó las manos. A pesar de que el presidente dijo a través de su cuenta de X que el que no se hayan adjudicado estos contratos a estos empresarios demuestra una barrera de la corrupción en este gobierno nacional, ¿usted qué lectura le deja que haya pasado todo esto y no se tomen medidas o decisiones por parte del gobierno nacional? No, barreras no hubo ninguna. El presidente Petro busca excusas, como siempre lo hizo en este terreno, en el terreno de la corrupción, donde no dio ejemplo enfrentándola todo el tiempo y yendo hasta las últimas consecuencias. El mejor ejemplo es que él sigue protegiendo a ese entramado de corrupción que desde su gobierno, desde cargos de ministros y de ahí para abajo, ofreció miles de millones de pesos a una serie de senadores y parlamentarios en el famoso saqueo de recursos públicos de la Unidad Nacional del Riesgo, que mejor hubiera sido llamarla del robo. En este caso, estas jóvenes, ¿por qué tenían ese acceso a los altos funcionarios? Eso es tan sencillo que una joven común y corriente sin títulos universitarios. Además, no se nos olvide, él todo el tiempo defendió a esta joven que había presentado unos títulos falsos. Eso no lo debemos olvidar. Entonces, el presidente Petro siempre tuvo un doble rasero. Un rasero que había tenido durísimo contra la corrupción como opositor y una actitud blandengue, absolutamente blandengue, tibia frente a la corrupción en su propio gobierno. El último capítulo que las involucra a las dos son unas declaraciones de Angie Rodríguez. El presidente Petro acaba de declarar en su cuenta de X, dice: le solicito al ministro de Hacienda declararla insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente. Según el mandatario también dice, Rodríguez tiene incapacidad médica por razones psiquiátricas y cuestiona si ya salió de eso tan rápido como entendemos el punto al que ha llegado esta relación. Es decir, el presidente señalándola de tener problemas psiquiátricos. Yo creo que este es un ejemplo claro de que a él no le gusta que le mencionen y lo que quiere es que encubran la corrupción de sus más allegados, de aquellas personas que se encumbraron durante su gobierno simplemente porque gozaban de su amistad personal, no porque hubieran prestado ningún servicio ni al país ni tuvieran ningún cargo público. Y para el cierre es un cierre lamentable y la actitud hacia la funcionaria que usted acaba de señalar refleja que a él lo que le gustó durante sus 4 años de gobierno eran aquellos funcionarios que le adulaban y no aquellos que hacían bien sus tareas. Hay un elemento de estos 4 años de gobierno. Petro desperdició una gran oportunidad de llevar muchas reformas hasta buen término. Y eso se originó en lo que ya mencionábamos al inicio de esta conversación, Juan Camilo, y es que su estilo de gobierno no era un estilo de trabajo diario, riguroso, exigente consigo mismo para poder exigirle a los demás. Y como el presidente tenía un estilo de vida en el que el cumplimiento de los deberes, la puntualidad no era un elemento central, seguramente muchas personas que le adularon en esto pues consiguieron muchos beneficios a lo largo de su gobierno. 8:08 minutos de la mañana. Es Juan Carlos Flores, analista político e historiador, dándonos su punto de vista sobre este escándalo, nuevo escándalo que sacude al gobierno nacional. Don Juan Carlos, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Lo mismo, Juan Camilo. Feliz día.